en las primeras etapas de la educación, es decir, cómo han evolucionado los roles de los niños en las primeras etapas de la educación, es decir, niños de P3, P4 y P5. En mi proyecto, bueno, principalmente hice este proyecto porque tengo una hermana pequeña, aquí está Andrea. Andrea tiene 12 años, ¿bien? Pues Andrea es una deportista nata, se le dan bien todos los deportes. Ella baila, juega fútbol, juega básquet, juega de todo y es más, se le da súper bien. Pues bien, un día llegamos a casa y Andrea estaba enfadada. Y la Andrea siempre es una niña que siempre sonríe, entonces pues es algo que nos impactó. Y le pregunté pues qué le había pasado ese día en el colegio. Y nos explicó que ese mismo día, a la hora del patio, los niños no la habían elegido para jugar un partido de fútbol por el simple hecho de ser una niña. Y eso pues me impactó mucho, me indignó y me empecé a dar cuenta por qué determinados roles están asociados a un género o a otro. Mi trabajo principalmente se basa en 3 actividades. Actividades que realicé a niños de P3, P4 y P5 y a sus respectivos padres. En la primera actividad que hice, expliqué el cuento de Sant Jordi, que es un cuento que conocen la mayoría de niños y niñas, y lo expliqué pero con los roles invertidos. En el caso en el que la princesa salvaba al príncipe, esto los niños pues dijeron, ¿cómo puede ser que la princesa salve al príncipe? Esto a nosotros no nos lo han explicado así. Así que bueno, esto ya les causó un impacto. De manera que después les pasé una encuesta muy fácil que después os enseñaré más detalladamente. Y por último pasé también encuestas a sus respectivos padres, haciéndoles preguntas muy sencillas como quién hace las tareas en casa, quién limpia, quién cocina, etc. De esta encuesta, el 61% me lo respondieron personas del género femenino y el 39% del género masculino. Esto ya es muy importante porque significa que la mayoría de las personas que me han respondido estas encuestas son las madres y no son los padres. Estas son las encuestas en cuestión. Son preguntas muy sencillas como ¿a qué te gusta más jugar? ¿Una pelota, una muñeca? ¿O cuál es tu color favorito? Bien, los paradigmas son conductas que se hacen de una determinada manera sin saber realmente el porqué. A esos niños y niñas les pregunté que con quién jugaban más a la escuela. Según en los resultados de las encuestas, he podido ver que los niños y las niñas, por ejemplo aquí, en los niños de P4, el 55% de los niños juegan con personas de los dos sexos. En cambio, el 41% ya juegan únicamente con niños y el 3% únicamente con niñas. En cambio, con las niñas pasa completamente lo contrario. Las niñas juegan, sí, la mayoría juegan con personas de los dos sexos, en cambio, el 31% solo juega con niñas y el 11% pues solo juega con niños. Y es una pena que los niños, siendo niños, tengan que distinguir jugar si juegan con niños del sexo femenino, si juegan con niños del sexo masculino. Sexo y género habitualmente son conceptos que se confunden. Mucha gente dice, ¿qué hablamos? ¿De sexo o hablamos de género? Pues bien, el sexo hace referencia a las características biológicas, como pueden ser los órganos genitales, las hormonas, etc. En cambio, el género hace referencia a la construcción social de diferentes caracteres. Dentro del género encontramos los famosos roles de género, que son comportamientos que se esperan de una persona pues, por razones de sexo. Por eso pregunté otra vez a los niños y niñas que quién hacía las tareas de casa en su familia. Como podéis ver, bueno, tanto niños como niñas, la mayoría respondieron que las tareas en casa son equitativas, más o menos. Por ejemplo, aquí los niños dicen un 50%, las niñas dicen un 40%, pero luego hay una clara diferencia entre el trabajo que hace la madre en casa como que hace el padre. Podemos ver que un 42% de tareas las hace la madre, en cambio un 8% las hace el padre. Y esto lo dicen niños pequeños, que los niños pequeños nunca mienten. Y los estereotipos, también un tema muy importante, que son ideas que se han ido transmitiendo de las sociedades con el paso del tiempo. Les pregunté a los padres y a las madres en estas encuestas, que las he tenido que reducir porque son muy largas y tampoco teníamos para tanto tiempo, les pregunté cómo llevaban el pelo sus hijos.
Me respondieron que el 80% de las niñas llevan el pelo largo, mientras que el 90% de los niños llevan el pelo corto. Esto es un estereotipo que se ha ido transmitiendo con el paso del tiempo, y es más, el pelo largo es un símbolo de fertilidad, de sensualidad, que se ha ido transmitiendo con el paso del tiempo y se sigue perpetuando, como podemos ver. Y por último, factores de socialización que son muy importantes para la perpetuación, pues, de estos roles. La familia, que es uno de los principales y de los más importantes, junto con el colegio. Y por último, pues, factores como pueden ser medios de comunicación, como pueden ser los dibujos, los libros, etc. Ahora os pondré un ejemplo para que veáis cómo afectan, ¿lo pones tú?, los dibujos a la perpetuación de estos roles. Bien, pues como podéis ver, dibujos como estos, que son los que ven los niños día a día, son factores muy importantes que repercuyen en la perpetuación de estos roles de género. Muy inocentemente, antes de empezar este proyecto, pensaba que estos roles no eran tan habituales y que los niños pues ya podían jugar con mucha libertad y decidían con más libertad, pero mi hipótesis fue refutada porque me he dado cuenta que muchos roles se siguen perpetuando hoy día y que sigue siendo todo pues muy conservador. Y por último, decir que personalmente pienso que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de crear nuevas generaciones de jóvenes emocionalmente